Noticias al Momentum. La Organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional presentó este lunes su primer informe anual sobre la criminalización y la impunidad contra los pueblos indígenas, defendiendo nuestras tierras, territorios y recursos en medio de la pandemia de COVID-19. Basándose en 204 casos de violencia y ataques, sucedidos principalmente en México, India, Filipinas, República Democrática del Congo, Brasil y Colombia, el estudio concluyó que antes de los asesinatos, la mayoría de las víctimas, sus familias y sus comunidades fueron demonizadas, vilipendiadas, amenazadas o acosadas. La iniciativa denuncia que la discriminación sistémica y el racismo son la base de los ataques contra los pueblos indígenas y de la falta de voluntad política para garantizar su seguridad y acceso a la justicia, lo que crea un ciclo de impunidad, escenario que se agravó con el impacto de la pandemia de COVID-19. Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan en Guerrero, señaló que la violencia contra los pueblos indígenas en México ha aumentado por las disputas territoriales, la imposición de proyectos de desarrollo, la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció las agresiones armadas contra comunidades desplazadas de Aldama y las protestas en Chilón, municipio autónomo donde se instaló un cuartel de la Guardia Nacional sin el consentimiento de la comunidad en Chiapas. Con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional y el Ministerio Federal de Economía y Desarrollo de Alemania, la iniciativa buscará reforzar los lazos de solidaridad por la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En otras noticias, las organizaciones que conforman el Observatorio Libres para Elegir piden al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicar los mecanismos y requisitos para que organizaciones, ciudadanía y medios de comunicación puedan observar y documentar el próximo voto de personas en prisión preventiva. El voto piloto se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en 5 centros federales de readaptación social para las elecciones de diputaciones federales, donde por primera vez las personas privadas de la libertad podrán participar en este tipo de procesos. Exigiendo el derecho a la observación electoral, las organizaciones buscan otorgar mayor certeza y legitimidad al ejercicio, que sentará las bases para que las personas en prisión preventiva puedan votar en las elecciones presidenciales del 2024. Apuntan que la observación permitirá conocer las condiciones reales de la participación de personas privadas de su libertad en un hecho histórico para la democracia del país.